Hablemos sobre los celos en el mundo del G-Code. Esto realmente es todo un espectáculo. Ninguno de nuestros queridos chicos parece tener la capacidad de esconder ese toque de incomodidad que se les escapa cuando se encuentran rodeados de personas que tal vez no son sus favoritas. Pero quien destaca en no disimular ni un poco, ese es nuestro querido Jungkook. Parece que él no tiene la menor intención de ocultar sus celos. Todo lo contrario, quiere que el mundo se entere que la situación no le agrada del todo. ¿Y cómo lo descubrimos? Porque sus ojos no pueden apartarse de Jimin ni un segundo. Es casi como si lo estuviera marcando como su territorio, y no hay manera de que pase desapercibido. Así que prepárense para sumergirse en este intrigante mundo de celos tan obvios por parte de Jungkook, y descubran cómo sus ojos cuentan una historia que a veces su boca prefiere no revelar. Hablemos de ese momento en una conferencia que fue un episodio digno de una telenovela. Vamos a entrar de lleno en los detalles intrigantes de esta escena que nos dejó a todos con las cejas arqueadas. Así que Jimin en todo su esplendor hablando por el micrófono y Namjoon mostrando su afecto abrazándolo. Pero ¿qué es lo que realmente llamó la atención? Fue la reacción de Jungkook. Jimin al principio parece resistirse al abrazo de Namjoon, pero luego se relaja y después de compartir algunas palabras con el líder, decide llamar a Jungkook que está justo a su lado. La distancia realmente es mínima. La situación se pone aún más intrigante cuando nos damos cuenta que Jungkook escucha el llamado de Jimin, pero decide ignorarlo a propósito, porque Jungkook, como dije, estaba al lado de Jimin y Jimin tenía un micrófono, así que era imposible que no lo escuchara. Aquí es cuando las cosas se ponen aún más interesantes. Jungkook decide hacerse el desentendido mientras Namjoon continúa abrazando a Jimin. Es como si estuviera tratando de no mostrar sus emociones en público. Luego, cuando Namjoon finalmente suelta a Jimin, Jungkook recién decide prestarle atención. Es como si estuviera esperando su turno para ser el centro de atención de Jimin, como si no pudiera soportar ver a Jimin en los brazos de otra persona por mucho tiempo. Y no podemos pasar por alto el momento en el que Jungkook voltea para evitar seguir viendo. En el transcurso de la interacción entre Namjoon y Jimin, Jungkook no sonríe ni mira a otros lados. Simplemente está concentrado en la nada. Es como si estuviera tratando de proteger su corazón de la escena. Alguien que quizás no conoce a los chicos podría creer que está presenciando un triángulo amoroso. Esta situación nos confirma que Jungkook no está dispuesto a disimular sus celos, y recuerdo que algunas personas solían decir que en ese tiempo Jungkook era muy joven para manejar sus emociones. Es por ello que tenía este tipo de reacciones, donde simplemente prefería ignorar a Jimin y no decirle absolutamente nada. Y esto puede ser realmente cierto. Si recordamos momentos anteriores del G-Code, podemos apreciar a Jungkook que está sintiendo cierta incomodidad, simplemente deja de prestarle atención a Jimin y lo ignora. Pero no se concentra en alguien más, simplemente se concentra como si estuviera viendo a la nada, hasta que Jimin deje de interactuar con cierta persona para que la atención de Jimin vuelva a él. Pero claro que hay más momentos como estos, donde nuevamente tenemos a Namjoon como otro personaje dentro de esta escena. Los celos de Jungkook en muchas ocasiones son como una película de amor en desarrollo desde los inicios. Vamos a sumergirnos en ese video que nos muestra uno de esos momentos donde Jungkook no está dispuesto a compartir la atención de Jimin, ni siquiera un poquito. Ahí están los tres, Jimin, Jungkook y nuestro guapo Namjoon. Namjoon, siendo el dulce líder que es, decide acariciar con cariño a Jimin, pero nuevamente Jungkook no está nada contento con esta escena. Con sutileza, pero con una fuerza un poco evidente, empuja la mano de Namjoon como diciéndole: "Oye, no toques a Jimin". Es como si Jungkook estuviera reclamando algo que le pertenece, marcando su presencia y dejando en claro que cuando se trata de Jimin, es el único que tiene derecho a ponerle la mano encima. Es como si estuviera aprendiendo a expresar sus deseos de manera sutil en esos primeros días. El instinto protector y posesivo de Jungkook ya estaba en pleno funcionamiento, aunque quizás no tan refinado como ahora. Este acto realmente habla más que 1000 palabras. Es como si Jungkook estuviera diciendo:
soy el único que tiene permiso de tocarlo. Es tan tierno y a la vez revelador que esta dinámica única ambos lo vienen compartiendo desde el principio. Es que ver esta escena realmente te puede parecer hasta incluso tierna. El hecho de que Jungkook se dé cuenta quién tiene sus manos encima de Jimin y cómo con una sutileza y una fuerza medida la aparta para él poder colocar su mano con más disposición, es realmente increíble. Otro de esos momentos en los que Jungkook quiere ser el epicentro de la atención de Jimin son simplemente irresistibles y por supuesto aquí tenemos otro, donde nuestro querido Namjoon sigue siendo el catalizador de situaciones intrigantes. Namjoon estaba simplemente charlando amigablemente con Jimin, sin intenciones ocultas, pero al parecer Jungkook no lo ve de esa manera porque claro, Jungkook vive por la atención de Jimin y en su mundo los ojos de Jimin deberían estar centrados solo en él, como los ojos de Jungkook están centrados en Jimin. La intensidad de la mirada de Jungkook es como un rayo directo a la conversación de Namjoon y Jimin. En esta penetrante que parece transmitir un mensaje claro que dice: Jimin, mis ojos son el único lugar donde deberías estar mirando. Lo interesante es que Jimin, siendo el experto en descifrar la sutileza de Jungkook, se queda quieto y ¿quién podría culparlo? Es como si supiera exactamente que la mirada de Jungkook tiene un significado y él sabe cuál es ese significado. La tensión en el aire es palpable. Ahora, definitivamente los celos de Jungkook no son para nada sutiles, son como destellos de luz en la oscuridad. Y como bien dicen, Jimin también ha demostrado celos en ocasiones, aunque de una manera un poco más sutil, con gestos y expresiones faciales. Es como si Jungkook tuviera una señal de neón que parpadea cuando siente celos, y todos alrededor lo notan. No parece importarle ocultar sus sentimientos. Al contrario, parece que quiere que todos se enteren cuando hay situaciones que involucran a Jimin y a otra persona. Es como si estuviera marcando un territorio de una manera que no puede pasar desapercibida. Es gracioso ver cómo los miembros son conscientes de estos gestos y actitudes de Jungkook. Cuando ven que sus celos están en acción, sueltan a Jimin o se alejan, como si supieran que el territorio de Jungkook es cosa seria y mejor no meterse en medio. Jimin, por otro lado, suele expresar sus celos con algunas muecas o gestos, pero de una manera un poco más discreta. Es como si prefiriera mantener las cosas en un terreno más calmado. Hay tantos momentos en la historia del Jigot que podríamos hablar durante días, desde celos ardientes hasta casi besos que nos mantienen en vilo. Cada instante entre Jimin y Jungkook es como un capítulo de un emocionante cuento de hadas modernos. El contacto entre ellos es un lenguaje silencioso que solo ellos entienden. Esas miradas, esos roces accidentales no parecen ser accidentales. Todo es simplemente mágico, y esos casi besos nos han dado momentos en los que hemos tenido que sostener la respiración, esperando que finalmente ambos den ese paso. La evolución de su relación a lo largo del tiempo es un testimonio de amor genuino que han forjado. Cada acción, cada palabra es como una pieza del rompecabezas que forma este lazo fuerte y hermoso entre ellos. Es como ver florecerlos desde los primeros días hasta convertirse en lo que ambos son hoy en día. Y es tan asombroso que incluso los antis no pueden resistirse a la magia del Jigot, porque ellos siempre dicen que no es real, que esos momentos son falsos, que el Jigot no existe, pero están ahí, comentando cada video Jigot que ven, comentando cada foto, cada interacción, mirándolo y estar 100% atento a cada interacción entre Jimin y Jungkook.